Un poquito fuerte esto, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos, buenos días también a los que se conectan desde casa por alguna razón. Y antes de pasar al tema de hoy, creo que tenemos una sorpresa por aquí, que es la presentación de Eliam. Vamos a pedir a sus papás, a Jessica y a Ángel, que pasen. ¿Cómo está el pequeño? ¿Está tranquilo hoy? A ver. Uy, qué cosita. Natalia, ¿no te animas a por otro? Si hace nada, los nuestros eran así. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un mandato bíblico, que es presentar nuestros hijos al Señor. Y es un acto de fe que hacen fundamentalmente los papás y que nosotros somos básicamente los testigos de lo que ellos están haciendo. Los hijos son de Dios. Vamos a recordarlo en esta mañana. A veces hablamos con una propiedad que no está justificada. Dios nos los da en préstamo. Dios permite que los padres los, entre comillas, los administremos, los eduquemos, los instruyamos, les amemos y les demos todo lo que necesitan para desarrollarse, pero los hijos son de Dios. También dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición y es bienaventurado aquel que llena su aljaba, su casa de hijos, ¿no? La aljaba es, ¿os acordáis de la película de Robin Hood, que lleva aquí las flechas en la espalda en un saquito, en un tubito? Eso es la aljaba. Entonces él coge una flecha, la prepara y entonces dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. O sea que este es el primero nada más. Algunos teólogos dicen que las aljabas, algunos historiadores tenían 7 flechas. Hay que comprar un autobús ya. Pero lo interesante de ese versículo es que una flecha por sí sola no hace nada. Una flecha necesita a alguien que la impulse y alguien que la oriente y la lance hacia el destino que tiene que ir. Y esa es la labor de los padres, dirigir la vida de Eliam para que él sepa cuál es su propósito en la vida, cuál es el llamado que Dios le ha hecho, para que sepa para qué ha nacido y no ha nacido solamente para que tengamos un álbum de fotos espectaculares y unas historias en Instagram radiantes, ¿no? Él ha nacido con un propósito de Dios y esa es la misión que vosotros como padres tenéis con el pequeño Eliam. Ahora es muy pequeñito y parece que cualquier cosa que hagamos no tiene mucha repercusión en su vida, pero es todo lo contrario. Porque ahora que él es pequeñito y toda esta etapa de la infancia hasta la adolescencia y la juventud, es la época de su vida donde más vais a poder marcar su vida. Porque llega un momento, como todos sabemos, que los hijos se casan, marchan del hogar y eso es ley de vida y tiene que ser así. Y en ese momento ellos ya establecen su propio hogar, sus propias normas, sus propias maneras de hacer familia. Ahora es cuando más lo tenéis que marcar. Un hombre sabio que ya falleció, el padre de nuestra querida pastora Emma, decía que hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Claro, ahora las preocupaciones con Eliam es pues que si se ha hecho popó, que si está pidiendo más leche, que si le sale un dientecito dentro de unos meses. Y esos son en verdad problemas pequeños. Cuando los hijos son mayores vienen los problemas de la vida, los problemas de calado fuerte. Pero también nosotros enseñamos que es cuando son pequeños cuando más hay que marcarlos, cuando más hay que ser firmes y muy estrictos en los límites que le ponemos a nuestros hijos. Algunos papás piensan que es al revés, que ya cuando empiecen a salir y con los amigos y entonces les vamos a decir no llegues tarde y no te drogues y no esto y no lo otro. No, ya a esa edad, si no se lo dijiste antes, a esa edad va a hacer lo que le venga a la mano. Ahora que son pequeñitos, desde que son pequeñitos es cuando hay que poner límites muy claros, muy estrictos, de manera que cuando él empiece a desarrollar su voluntad ya la tenga bien encuadrada
en buenos principios, en buenas bases. Y ese es el compromiso que queremos arrancar de sus papás en el día de hoy, que ellos se comprometan a educar, a instruir a Elian en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Amén. ¿Y por qué presentamos a Elian delante de Dios? Pues entre otras cosas vamos a orar por Elian, porque como todos sabemos y hemos venido estudiando en las células y en los congresos, hay maldiciones generacionales, hay asuntos pecados, malas acciones, cosas terribles que muchas veces han vivido nuestros antepasados, 3, 4 generaciones antes de nosotros. A veces ni siquiera sabemos qué cosas son, pero hay un principio establecido en la palabra de Dios que dice que las maldiciones alcanzan a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros, con este acto de fe, que lo van a hacer ellos fundamentalmente, aunque yo esté aquí orando por Elian, pero en verdad es un acto que ellos hacen, ellos son los responsables por su vida. Cuando Elian llora por la noche para pedir comida, no me van a llamar a mí. Ellos se tienen que sacar las castañas del fuego, ellos tienen que espabilarse. Ellos son los responsables porque ellos son los que han tenido este hijo. Entonces, vamos a orar para cortar esas maldiciones. Déjame cogerlo, a ver si no. ¡Oh, qué cosito! Mira, qué cosito. ¡Oh, oh, oh! Natalia, ¿no? Bueno, vamos a darnos prisa, no vaya a ser que empiece a extrañar. Bueno, voy a pediros a todos que extendamos la mano derecha en señal también de fe, los papás también, para orar por Elian. Señor, y damos gracias por la vida de esta criatura, Señor, por la vida de este bebé. Es un milagro cada vez que vemos nacer a alguien. Es realmente el milagro de la vida que tú haces en el vientre de la mamá, Señor, cómo nos quedamos maravillados que de 2 pequeñas células, de 2 pequeñas semillas, crezca toda una persona que hoy es pequeñita, Señor, pero en ti será grande. Así lo creemos, así lo profetizamos, Señor. Clamamos, Padre, para que tú cortes toda herencia de maldición en la vida de Elian. Clamamos, Señor, para que él sea un hombre libre, un hombre que conozca la verdad, que conozca a Jesucristo. Señor, clamamos para que tú le des sabiduría a Ángel y a Jessica para instruir a Elian en tus caminos, en tus propósitos, en tus leyes, para que ellos sean constantes, Señor, para que no desfallezcan, para que no se dejen absorber por las corrientes de este mundo en cuanto a la educación de su hijo, sino que aplicando la palabra de Dios puedan ver que tú eres un Dios veraz, fiel y misericordioso. Señor, bendecimos la vida de Elian, en el nombre de Jesús lo declaramos sano, lo declaramos limpio, lo declaramos santo, Señor, apartado para ti, para que Él te sirva, para que sus pies recorran tus caminos, Señor, y para que su boca te alabe, Señor, para que sus manos te conozcan y te sirvan, Señor, y para que todo en Él esté siempre orientado, inclinado hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sabía yo que... Pues enhorabuena y que crezca sano. Bueno, amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito los bebés cuando duermen. A mí ya se me ha olvidado qué es eso de despejarme por la noche y todo eso, pero hemos tenido unos cuantos desvelos, ¿no? En fin, bueno, hoy quiero iniciar una serie que le he llamado ¿Qué peligros tienen los últimos tiempos? ¿Qué peligros tienen los últimos tiempos? Porque la Biblia nos habla, el Señor nos habla y se esforzó mucho en señalar que los últimos tiempos eran peligrosos. Y yo quiero que esto va a ser una mezcla entre predicación y enseñanza, entre una clase y una predicación. Porque lo primero que quiero que entendamos es que realmente estamos en los últimos tiempos. Y a lo largo del tema vamos a ver que hay una diferencia entre los últimos tiempos y los últimos días. En mi opinión, estamos en los últimos días.
que por supuesto están dentro de los últimos tiempos. Luego vamos a aclarar un poco y me gustaría que encuadráramos todo esto dentro de datos, de información, a modo de señales que la palabra de Dios nos ha dejado escritas. No pretendo que esto que vamos a estudiar hoy sea doctrina, no pretendo que esto sea una verdad absoluta en el sentido de esto tiene que ser así y va a ser así. Y luego vamos a entender por qué digo esto. Pero sí quiero que aprendamos a discernir los tiempos. Creo que nosotros, por la unción, a través de nuestros pastores Enrique y Emma, Enrique es un hombre que se ha esforzado y ha anhelado entender los tiempos, discernir los tiempos. Y tuvimos la semana pasada la visita de ellos con esa inauguración oficial de este local y lo disfrutamos mucho y ya nos dijeron que esto era temporal, o sea que ya estamos buscando una masía. ¿Alguien tiene una masía por ahí que no le sirva para nada? ¿Alguna masía que dice no sé qué hacer con esta masía? Pues que hable conmigo al final de la reunión. Y, y bueno, él es un hombre que ha orado mucho y ha tratado de ser entendido en los tiempos. Creo que esa era la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Nosotros como iglesia creo que nos identificamos con esa tribu en algunos aspectos, pero también nos identificamos con la iglesia de Apocalipsis que va a pasar la hora de la prueba y va a salir victoriosa. No quisiéramos bajo ningún concepto ser otro tipo de iglesia, ni la iglesia que se vuelve tibia, ni la iglesia que consiente a Jezabel, ni la iglesia que ha perdido el primer amor, ni la iglesia que se cree rica pero es pobre, ciega, desnuda y desventurada. No quisiéramos ser sino esa iglesia que Dios dice que ha sido guardada en la hora de la prueba y que resista hasta el final. Porque los tiempos finales son peligrosos. Entonces, Mateo 11, 12 lo he escogido como introducción de este tema. Dice el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual, hay un mover espiritual que nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero que es de una actividad frenética, de una virulencia fuertísima. Lo vemos, el Señor lo confirma y nosotros no podemos ignorarlo. Desde que Lucifer se rebeló contra Dios y se salió de alguna manera de la obediencia a Dios y fue expulsado de la presencia de Dios y con un tercio de los ángeles, aquello que llamamos los ángeles caídos, en ese momento empezó una lucha feroz en el mundo espiritual. Y es una lucha a vida o muerte. Es una lucha entre la luz y la oscuridad. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha donde Satanás quiere destruir, hurtar, matar y destruir todo aquello que Dios ama, todo aquello que Dios creó, todo aquello que Dios quiere proteger. Sabemos el final de esa batalla. Sabemos cómo terminan las cosas porque está escrito y por lo tanto podemos ser, la palabra no es optimistas, la palabra es crédulos, podemos ser creyentes en lo que está escrito. Y lo que está escrito es que al final de los tiempos, tanto Satanás como la muerte son lanzados al lago de fuego y azufre para siempre y ya ahí se terminó la batalla, ya no hay más historia. Pero mientras eso llega, nosotros estamos en medio de, por decirlo así, hay una tormenta en el cielo y de vez en cuando cae granizo y nos afecta a nosotros. Y ahí estamos y no podemos ignorarlo. La pregunta entonces, nosotros sabemos cuál es el final de Satanás, sabemos cuál es el final de esos ángeles caídos, sabemos cuál es el final de la muerte, sabemos qué ha pasado con el pecado que fue derrotado en la cruz, con las maldiciones que fueron derrotadas en la cruz. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es tu final?
qué va a ser de tu vida, dónde vas a terminar tú. Y tenemos, por decirlo así, dos finales. Tenemos un final eterno, que no es un final porque es eternidad, pero tenemos un tiempo aquí y ahora, mientras estamos viviendo sobre la tierra. ¿Cuál va a ser tu final en ese caso? ¿Cómo van a terminar tus días sobre la tierra? Si no sabes cuál es tu final sobre la tierra, puede ser porque no has recibido a Cristo, porque no has nacido de nuevo, porque no tienes seguridad en lo que Dios ha prometido para aquellos que se arrepienten de sus pecados y que se acogen al sacrificio de Jesús en la cruz. Y si eso es así, yo quiero animarte y quiero invitarte a que no te vayas hoy de este lugar sin hablar con alguno de los ujieres, con alguno de los voluntarios en la iglesia, para que tú puedas recibir a Cristo. Decía Natalia en el tiempo de la alabanza y de la adoración que hoy es día de salvación. Y yo creo que hay gente aquí y hay gente que nos está viendo por internet que hoy va a ser salva, que nunca le han rendido por completo su corazón a Dios, que quizá han estado en una cultura cristiana, en un ambiente cristiano, religioso, quizá tienen familiares, quizá hay alguien incluso que tiene algún familiar que es pastor o que está sirviendo a Dios, pero personalmente todavía no le dijeron a Dios: yo necesito ayuda, yo soy un pecador y no puedo quitar mi pecado de encima. Y si ese es el caso, hoy es el día. Hoy es el día. Y te invito a que lo hagas antes de irte, antes de salir por las puertas de este local. Pide ayuda, te vamos a ayudar. Es muy fácil, es muy sencillo. Solamente tienes que vencer tu orgullo. Solamente tienes que decirle no a tu autosuficiencia y sí a la salvación y al sacrificio de Jesucristo. Y dentro de esa lucha espiritual que hay y que no vemos, el enemigo te va a tratar de decir: no lo hagas, no hace falta, lo puedes hacer otro día. Qué vergüenza, que van a pensar otros si te ven pedir ayuda. Eso es parte de la estrategia del maligno para que tú permanezcas separado de Dios, no te has reconciliado todavía con Dios. Sabes, en esta vida, con respecto a la amistad con Dios, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. O estás reconciliado con Dios, y eso quiere decir que eres su amigo, que eres su hijo, que eres parte de su iglesia, o estás enemistado con Dios. Estás separado de Dios. Absolutamente. No puede haber un término medio de alguien que diga: bueno, yo soy amigo de Dios. Mira, puedes estar alejado de Dios 1 metro o 1000 kilómetros, no importa, estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: estás cerca. Pero estás cerca significa que todavía era enemigo de Dios, que todavía no había recibido la salvación en su corazón. Entonces, no vale solo con estar cerca, no vale solo con decir: estoy visitando la iglesia, estoy oyendo algunos mensajes cristianos. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Y no hay otra manera sino pedirle perdón a Dios. Cuando dos personas están en enemistad es porque uno ofendió al otro, y la única manera de solucionarlo es que el que ofendió pida perdón. Y tenemos la promesa de Dios que el que pide perdón, Dios lo perdona. Dios no va a empezar a poner condiciones: no, ahora arrodíllate, no, ahora ve y camina 1 kilómetro de rodillas hasta que te salga sangre, ahora flagélate 20 veces, te quiero hacer sufrir antes de perdonarte. No, Dios dice: el que me pide perdón, el que confiesa su pecado, yo le perdono. No hace falta nada más, tiene que ser algo honesto, algo limpio, transparente, sincero, de corazón. Y como Dios ve el corazón, si es así, entonces Dios automáticamente te perdona. Dios deja de considerarte un enemigo, pasas a ser su hijo. Ahora, otra razón por la que a veces las personas no saben cuál es su final es porque no han leído suficientemente la Biblia, es porque no se han informado de lo que dice la palabra de Dios, no se han tomado la molestia de ver qué dice Dios en su palabra. Quizá incluso no te compartieron bien el evangelio y no te animaron a buscar a Dios cada día, y por eso quedaste como sí, eres salvo, eres hijo de Dios, pero no sabes
todos los privilegios y toda la riqueza y toda la abundancia de bienes que Dios tiene para tu vida y el fin que te espera. O incluso hay cristianos que pueden estar viviendo hoy mismo en un engaño, que estén viviendo en una mentira que han creído después de haber nacido de nuevo. Ahora, yo afirmo que estamos en los tiempos finales y que son peligrosos. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo dijo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 10, 32. Ahora, quiero que esta primera parte de la enseñanza, que no sé si dará tiempo a terminarla hoy completa, sirva para que nosotros podamos poner en una línea del tiempo. Nosotros vemos las cosas en una línea del tiempo. Dios no ve las cosas en una línea del tiempo. Dios está viendo todo lo que pasó ayer, todo lo que pasa hoy, todo lo que pasará mañana. Para Dios no hay hoy, ayer y mañana. Dios no vive bajo la dimensión del tiempo. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Por eso se le dice a Jesús que Él es alfa y omega, como diciendo, al mismo tiempo es el principio y es el fin, pero en verdad Dios no tiene principio ni fin. Algunos dicen, ¿quién creó a Dios? Dios no fue creado, Dios es. Por eso su nombre, cuando Moisés le dice, dime tu nombre para que si el pueblo me pregunta, yo les diga, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el gran yo soy. El nombre de Dios es yo soy. Nunca ha dejado de existir, no tiene un principio y no tiene un fin. Pero nosotros vemos las cosas en una dimensión temporal. Estamos regidos por el cronos, por el cronómetro. Avanzan los segundos, minutos, cada cultura ha organizado el tiempo de una manera, los calendarios de una manera, pero hay un tiempo, es inexorable para nosotros. Y ese tiempo no retrocede, o sea, nosotros no podemos volver al pasado. Por más que hayamos visto Regreso al Futuro y nos encante la serie de Michael J. Fox, no se puede. Dios no es que puede, es que Dios está en todos los tiempos a la vez. Para Dios no hay. Entonces, cuando Jesús vino por primera vez hace 2000 años, no quiere decir que Jesús comenzó a existir en ese momento. Acuérdate que Juan el Bautista empieza su carta diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús existió desde siempre y hasta siempre. Él estaba en el momento de la creación de la tierra, pero Él vino y se encarnó como hombre hace 2000 años. Y en esa ocasión Él vino como cordero. Él vino para ser inmolado. Él vino para sacrificar su propia vida para perdón de los pecados de los hombres. Esa fue la primera vez que vino Jesús. Primera venida. Para mí, que me crié en un ambiente católico, esto era algo que nunca me habían enseñado. ¿Por qué? Porque apenas leí la Biblia en toda mi instrucción católica. Fue cuando yo tuve ese encuentro personal con Dios que me aconsejaron leer la Biblia, que yo me vengo a dar cuenta que la Biblia nos habla de una primera venida, pero nos habla de una segunda venida de Cristo. Y tú le preguntas hoy en día, España se confiesa un país católico, ¿no? Tú ves las estadísticas y una mayoría de la población va a decir que son católicos. No importa si van a misa, si se casaron por la Iglesia Católica, no importa, dicen que son católicos. Y a esa gran mayoría tú le preguntas si han oído algo de la segunda venida y te van a decir, que ¿la segunda venida de quién? ¿De Guardiola al Barça o de qué? No saben lo que es, como yo tampoco lo sabía. Pero está profetizado que el Señor Jesús vendrá por segunda vez, vendrá a la tierra y esta vez ya no va a venir como un cordero a derramar su sangre, esta vez va a venir como rey, como Mesías de Israel y como rey sobre toda la tierra. Entonces, los primeros cristianos, todos los primeros cristianos, cuando tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles,
cuando tú ves las cartas, cuando tú ves todo lo que se movía en la primera iglesia, que eran casi todos judíos, todos pensaban que Jesucristo volvería por segunda vez en cualquier momento. ¿Por qué pensaban eso? Porque Jesús les dijo, yo voy a venir y va a ser algo como, va a ser pronto. Quizás se tradujo mal la palabra pronto, voy a venir de repente, voy a venir sin avisar. Eso es una traducción más correcta. Y en cualquier caso vemos que lo que domina el Nuevo Testamento, esa primera iglesia, la iglesia primitiva, es que todos estaban esperando el regreso de Jesús. Claro, Jesús había venido, había predicado durante 3 años, había muerto en la cruz, había resucitado al tercer día, se apareció durante 40 días, finalmente es ascendido al cielo, sus discípulos lo ven irse en las nubes y un ángel les dice que miráis al cielo, así como le habéis visto irse, vendrá en las nubes. Entonces, claro, todos están esperando, quizás sea dentro de 10 días, quizás sea dentro de un mes, quizás sea... Y Jesús les había dicho, id y hacer discípulos. Entonces ellos, como locos, empezaron a predicar el Evangelio. Vino el Espíritu Santo, 10 días después de que Jesús ascendió a los cielos, viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los creyentes, son investidos de poder y experimentan una pasión, un denuedo, una fortaleza, un poder de lo alto y empiezan a evangelizar en medio de un tiempo súper peligroso. Hasta el punto que empiezan a encarcelar a los apóstoles, les empiezan a amenazar, muy difícil aquella época, muy difícil. Pero todos estaban esperando que en cualquier momento regresara Jesús. Y esta vez sí regresaría con el cetro de autoridad para gobernar con justicia. Pablo, el apóstol, que no fue discípulo de Jesús, era muy jovencito cuando Jesús murió, pero enseguida cuando él se convierte, empieza a considerar de la misma manera, y tú lo ves reflejado en todas las cartas de Pablo, que el Señor Jesús va a volver en cualquier momento. ¿Sabes que el saludo que se hacían los cristianos en la primera iglesia, los primeros siglos, era Maranatá? Habéis oído esa palabra, ¿verdad? Maranatá es una palabra del arameo y significa el Señor vuelve, el Mesías vuelve, Jesús vuelve. Ellos se saludaban de esa manera como para no olvidarse. Ahora, la iglesia en el transcurso de su actividad muchas veces se ha descuidado y se ha olvidado de que el Señor Jesús vuelve. Primera de Corintios 10:32 nos habla de 3 grupos de personas que actualmente Dios está viendo sobre la tierra. Y digo actualmente porque no fue así antes de Jesucristo. Actualmente Dios está viendo a los judíos, es decir, a lo que llamaríamos Israel como nación, no importa si son judíos que viven en Rusia o en Estados Unidos o en Latinoamérica o en Europa o en el Estado de Israel. Está viendo a los gentiles, que ahora diré quiénes son, y está viendo a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son todas aquellas personas que en cualquier parte del planeta Tierra le han pedido a Dios perdón por sus pecados en base al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces los gentiles son los que no son judíos y los que no son iglesia. Esos son los gentiles. Si tu vecino no es judío y no es un cristiano que ha nacido de nuevo, es un gentil a los ojos de Dios. Y tenemos que entender muy bien esto porque en la Biblia, cuando estudiamos acerca de los últimos tiempos, no podemos confundir estos grupos de gente, estos grupos demográficos. La iglesia tiene por decirlo así, tiene un cierto protagonismo. De hecho, este es el tiempo desde que vino Jesucristo, este es el tiempo donde la iglesia tiene el máximo protagonismo, porque a la iglesia se le ha encargado ir y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia en un principio estaba compuesta exclusivamente de judíos, pero después que el evangelio se abrió a todas las naciones,
pues ha entrado gente de toda raza, de toda lengua, de toda cultura y de todo linaje. Pero tenemos a Israel. Israel durante mucho tiempo dejó de existir como nación. No había un Estado de Israel, pero nunca dejó de haber judíos sobre la tierra. De hecho, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se reinstaura el Estado de Israel, vemos como muchos judíos de diferentes partes del mundo empiezan a ir a vivir a Israel, porque consideran que esa es la tierra donde tienen que vivir. Eran judíos, nunca dejaron de serlo, pero ahora ya podían tener un pasaporte israelita. Bueno, y tenemos el grupo de los gentiles. El grupo de los gentiles es la bolsa donde tenemos que ir a pescar para que más y más gente se salve. También tenemos que ir a los judíos, pero los judíos, tal como está profetizado, hasta el día de hoy todavía tienen un velo y muy pocos se salvan porque muy pocos son capaces de reconocer que aquel Jesús de hace 2000 años, que murió como un delincuente, en verdad era el Mesías que ellos tanto anhelan y que ellos tanto esperan, porque está profetizado que habrá un Mesías para Israel. Entonces, yo quiero hablarte a ti, que eres iglesia, a ti que formas parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y que vives aquí en Barcelona o donde nos estés viendo en internet, pero que eres parte de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como iglesia? Fíjate que la única profecía que queda por cumplirse para la iglesia es el arrebatamiento. Es la única profecía que señala a la iglesia. Luego voy a hablar del arrebatamiento. Todas las demás profecías que quedan por cumplirse se fijan en Israel. Por eso nosotros como iglesia tenemos que saber en qué punto de la historia estamos, cómo estamos, y cuando ya digo como iglesia me refiero cada uno a nivel personal. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Sabes en qué tiempo estás viviendo? ¿Sabes lo que te espera? Nos esperan tiempos peligrosos y vamos a ahondar en eso para que sepamos prepararnos adecuadamente. Pero aunque somos iglesia, de reojo tenemos que estar mirando a Israel. El Israel que existe hoy en día. Tenemos que estar mirando de reojo a lo que pasa con los judíos y especialmente lo que pasa con los judíos en Israel, en el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa con los judíos me da pistas de cuán cerca estamos de los últimos días. No hay señales, escucha esto, no hay ninguna señal para el momento en el que la iglesia va a ser arrebatada. No ves en la Biblia que diga, cuando haya una luna roja, la iglesia va a ser arrebatada. Cuando llueva 50 días seguidos, la iglesia va a ser arrebatada. No hay ninguna señal. Ninguna señal. Pero hay muchas señales con respecto a Israel, muy claras. Y cuando vemos que se están cumpliendo las señales que tienen que ver con Israel, entonces nosotros podemos pensar, el arrebatamiento está cerca. Algunos creen que cada vez que ha habido crisis en la historia de la humanidad, cada vez la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, donde murieron muchos judíos, por cierto, y claro, como murieron muchos judíos, como estuvieron a punto de aniquilar a todos los judíos de Europa, mucha gente decía, esto es el tiempo del fin. Ya hemos llegado al tiempo del final, porque está profetizado que todas las naciones de la tierra van a ir en contra de Israel. Entonces muchos dijeron, es el tiempo del fin, pero no fue el tiempo del fin. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 46 y la historia ha continuado. Han pasado ya 80 años y no llegó el tiempo o los últimos días. Y entonces algunos dicen, no, es que los cristianos son muy fanáticos y cada vez que pasa algo en el mundo
entonces dicen que ha llegado el tiempo del fin. Y bueno, claro, si como hijos de Dios estamos esperando que se cumpla la palabra de Dios, pues evidentemente cada vez que el mundo ha convulsionado, podemos pensar, ha llegado el tiempo del fin. Ahora el mundo acaba de convulsionar, está convulsionando con esta, vamos a decirlo como se dice oficialmente, esta pandemia. Y ha habido muertos, ha habido y empieza una crisis económica severa. Eh, hay muchas cosas que están en ebullición, pero lo más impresionante es que ahora se dan unas condiciones totalmente diferentes a las que había en las anteriores crisis del mundo. Y es que, entre otras cosas, Israel ahora sí existe como país. Fíjate que en las anteriores crisis que ha sufrido el mundo, es la primera vez que sepamos que las iglesias no se han podido congregar, que en las iglesias se les prohibió congregarse, literalmente. Es decir, ha habido, creemos que es la primera vez en la historia desde Jesucristo para acá, donde la iglesia literalmente ha dejado de congregarse. Y algunos dirán, no, pero bueno, nos reuníamos online. Sí, pero no es lo mismo. Porque el mandato bíblico es congregarse. Y congregarse significa habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo. Es compartir juntos, es sobrellevar las cargas unos de los otros, es saludarnos con ósculo santo, es interceder, es confesar nuestras ofensas unos a otros. Si Dios dijo congregarse, es congregarse. Que pudimos hacerlo online, sí, está bien, y eso pues nos ayudó a mantener un poquito las expectativas, pero no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. Y me entristece que hay personas, en esta iglesia la verdad pocos, pero yo soy uno de los que mira las redes sociales para ver la temperatura espiritual de las personas. No lo hago para chafardear. Uy, mira, a esta le gusta aquel o a aquel le gusta esta. No. Para mí las redes sociales como pastor, porque es lo que me preocupa como pastor, es tratar de ver la temperatura espiritual de las ovejas de este rebaño. Y de otros muchos que tengo en internet, en Facebook. Y yo veo que hay muchas personas que pudiendo ya ir a la iglesia, todavía no van. Que pudiendo ya congregarse, están tumbados en el sillón de su casa, clic, televisor, mi cafecito aquí al lado. Claro, eso es mucho más cómodo, ¿a que sí? Pero no es el mandato de Dios. El mandato de Dios es congregarnos. Y no sé por qué me he ido por ahí. ¿Por qué ahora es diferente? Daniel 12:4. Yo necesito la guía porque si no voy saltando y esto aparece el sálvame al final. Daniel 12:4. Daniel fue un profeta que cuando estaba en el exilio babilónico, estamos hablando hace 2600 años, o sea, por supuesto antes de Cristo, él está viviendo, ha sido exiliado a Babilonia bajo el rey Nabucodonosor y Daniel tiene una inquietud. Y Daniel dice, el profeta Jeremías había profetizado que todo Israel y especialmente Jerusalén sería llevado cautivo a Babilonia y sería por 70 años. Eso lo profetizó Jeremías. Jeremías es antes de Daniel. Entonces Daniel seguramente consiguió los rollos donde estaban escritas las profecías de Jeremías y entonces él tiene una inquietud. Él era un hombre sabio. Él era un hombre que oraba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué significa esto? ¿Cuándo se cumplen los 70 años? ¿Cómo, ¿qué significa todo esto que Jeremías anunció y que nadie le creyó?
Nadie le creyó hasta el punto que cuando llegó Nabucodonosor invadió Jerusalén, el rey le pilló desprevenido y lo llevaron preso, le sacaron los ojos. Bueno, fue todo una cosa muy dramática, murió mucha gente, fue destruido el templo, robaron todos los utensilios del templo y los llevaron a Babilonia y allí Nabucodonosor lo tenía todo como un botín. Y Daniel está preocupado y empieza a orar a Dios. Y tú puedes ver que Daniel era un hombre que amaba conocer la verdad. Y los que toman notas deberían anotar esto: amar conocer la verdad. Porque los que aman y desean conocer la verdad son los que Dios va a guiar y son aquellos que difícilmente van a poder ser engañados. Y cuando Daniel está orando, ayunando, él ha leído las profecías de Jeremías. ¿Qué significa esto, Señor? No lo entiendo bien. ¿Cómo encaja esto en la historia del tiempo? ¿Cuándo se acaban esos 70 años? Etcétera, etcétera. Dios le empieza a hablar en Daniel capítulo 9. No lo vamos a tocar hoy, aunque si puedo lo desarrollaré otro día. Y en Daniel capítulo 9, Dios le habla de qué significan los últimos días o los últimos tiempos para la nación de Israel. Para la nación de Israel. Ojo, no es para los gentiles, no es para la iglesia. Por eso cuando estudiamos profecía tenemos que ver claramente a quién van dirigidas las profecías, sobre quién se van a cumplir las profecías. Nosotros no somos Israel en el sentido físico, aunque la Biblia habla de que nosotros somos el verdadero Israel, el Israel espiritual, el Israel de Dios. Y Daniel recibe ahí una explicación de Dios bastante minuciosa, y en Daniel 12, versículo 4, Dios le dice: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Quiere decir que Dios así lo ha establecido, que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, las cosas se van a ir clarificando más de lo que estaba profetizado, se va a obtener un mayor o un entendimiento más claro. De manera que los cristianos que vivieron hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 500 años atrás, tuvieron un nivel de revelación en cuanto al entendimiento de las profecías de los últimos tiempos que era más pequeño, más menguado. Y a medida que nos vamos acercando a los últimos tiempos, Dios como que va permitiendo que su iglesia conozca más y más acerca del entendimiento de estas profecías. Entonces, el 14 de mayo de 1948, la ONU reconoce, Israel, aceptando el mandato de la ONU, proclama su independencia. 14 de mayo de 1948, ya no están más bajo el mandato británico, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos están yendo a Israel desde todas partes del mundo y Israel se proclama como Estado soberano 14 de mayo de 1948. Eso es el precumplimiento o el inicio del cumplimiento de Ezequiel 38 y 39, el Valle de los Huesos Secos. Seguro que habéis oído hablar, no lo voy a leer ahora, esa profecía de Ezequiel, pero Ezequiel profetizó que había un valle lleno de huesos secos, sin carne, totalmente sin vida, y él profetizó y esos huesos empezaron a recubrirse de carne, a unirse unos con otros y a formar una persona, y entonces esa profecía se cumplió o se empezó a cumplir en mayo de 1948, cuando Israel se levanta. Pero después también está profetizado ahí en Ezequiel que vendrá una alianza de naciones y vendrán contra Israel. Bueno, hoy en día vemos que geopolíticamente la mayoría de las naciones de la tierra están en contra de Israel. Apenas Estados Unidos, Inglaterra y muy poquitos más apoyos tiene Israel como nación, como Estado soberano hoy en día. En cualquier momento eso cambia. Y, por ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos, cada vez que en Estados Unidos han gobernado los demócratas, como fue
Barack Obama o como es el actual presidente Joe Biden, cada vez que en Estados Unidos en las últimas décadas ha habido presidentes demócratas, las relaciones con Israel se han puesto un poquito más. Apoyan a Israel, pero ya como no tan decididamente como por ejemplo veíamos que lo hacía George Bush padre, George Bush hijo o el último Donald Trump, y vemos que iban con todo a favor de Israel. Ahora las cosas están un poquito más condicionales. En cualquier momento puede cambiar geopolíticamente todo eso. Acuérdate que Israel es un país que no tiene petróleo, no tiene riqueza en la tierra, no tiene riqueza en la tierra. La riqueza en la tierra la tienen justamente los países vecinos, que son casi todos productores de petróleo y son riquísimos, unos cuantos solamente porque son prácticamente dictaduras y solo unos pocos se benefician del petróleo, pero ellos tienen mucha riqueza en la tierra. Si Israel no hubiera regresado a existir como nación, no tendrían sentido las profecías de los últimos tiempos que tienen que ver con Israel. Porque si se tiene que levantar una alianza de naciones contra Israel, pero Israel no existe, pues no se puede cumplir la profecía. Si se tiene que reconstruir el templo, como está profetizado, pero Israel no existe como nación, te aseguro yo que los musulmanes no van a reconstruir ningún templo para los judíos. Si tiene que volver el Mesías a Jerusalén, pues tendrá que existir el Estado de Israel y así muchas cosas más. Entonces vemos que todos los actores están tomando posiciones en ese cuadro del final de los tiempos. Vemos que ya las personas, las naciones, las alianzas se están conformando y están ubicándose en el cronograma para la fotografía final. Solo falta que alguien diga acción y se empieza a concretar todo ese desarrollo de los últimos tiempos. Un dato más, Mateo 24, 32. Está hablando el Señor Jesús con sus discípulos. Todo el capítulo de Mateo 24 está hablando Jesús acerca de los últimos días, perdón, está hablando de los últimos tiempos y dentro de los últimos tiempos, los últimos días. Los últimos tiempos es todo el periodo de tiempo que va desde Jesucristo en la cruz hasta que vuelva Jesucristo otra vez. Esos son los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos ya llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Cuando tú lees la palabra tiempo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tú la puedes entender como año. Y cuando lees tiempos, pueden ser años en plural. Hay que ver el contexto para sacar el significado correcto. Pero los últimos tiempos empiezan cuando Jesús muere en la cruz y terminan cuando Jesús regrese por segunda vez. Los últimos días es precisamente ese periodo final donde la iglesia va a ser arrebatada y Jesús va a regresar por segunda vez a la tierra. Entonces los discípulos le están preguntando a Jesús, Señor, ¿cuándo van a acontecer todas estas cosas? Jesús les acaba de hablar todo el capítulo 24, les ha hablado de todas las señales que habrá en los últimos tiempos. Habrá guerras, habrá pestes, habrá persecuciones, habrá tantas cosas. Y los discípulos dicen, pero ¿cuándo? Dinos en el cronos, dinos en el tiempo, ¿cuándo van a ser estas cosas? Claro, todo el mundo se preocupa de saber el futuro, ¿verdad? Creo que ayer o antes de ayer estaba viendo un pequeño reportaje de los teléfonos estos del tarot. Escucha, claro, salía uno que ha trabajado ahí y dice, bueno, la política de estos teléfonos es mantener a la gente al teléfono el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque son teléfonos de tarificación cara. Cada minuto te cobran no sé cuántos euros. Y entonces si te están ahí comiendo la oreja, que te va a ir muy bien, que te vas a casar, que vas a conocer al príncipe de tus sueños, que olvídate de ese hombre que te hizo daño, que ahora ya tal, que pon tu negocio, y tú estás ahí, oy, 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 oy. Tun, tun, tun. Cuando te pasan el cobro a la tarjeta, 150 euros.
Salía una señora que tiene su negocio del tarot legal, dado de alta, etcétera, etcétera. Cada mes tenía unos gastos, tenía una facturación de más de 1.000.000 de euros. Cada mes. Pero dice que los gastos que tiene son también brutales, porque ellos compran los espacios televisivos por la noche normalmente, cuando la gente no duerme por sus problemas, pone la tele, ¡ay, el tarot! Voy a llamar a ver qué me dicen, ¿no? Y entonces, claro, esos espacios televisivos saben que ellos ingresan mucho dinero y no los venden baratos. O sea, solamente para que entendamos lo que la gente está dispuesta a pagar por conocer un poco de su supuesto futuro. ¿Y cuánto dinero se ahorrarían si simplemente leyeran la palabra de Dios? Porque ahí está nuestro futuro. Y clarísimo además, Dios dice en su palabra que tenemos la palabra profética más segura, que es la propia palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Lo creas tú o no lo creas, se va a cumplir sin llamar a ningún teléfono, sin pagar nada. Está profetizado por Dios, está declarado por Dios y ni una sola letra pasará sin que se cumpla. Dice Mateo 24:32, cuando Jesús le responde a sus discípulos acerca de cuándo van a suceder estas cosas, y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo no tengo ni idea de esto porque soy hombre de ciudad, pero entendemos, los que saben de esto, que cuando una higuera ya sus ramitas están tiernas y empiezan a brotar las hojas, el verano se acerca, ya va a cambiar la estación, pronto van a venir los frutos. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y uno dice, bueno, ¿y cómo podemos saber ahí de qué cronos está hablando Dios? Bueno, los teólogos concuerdan que la figura de la higuera a la que hace referencia aquí Jesús, porque acuérdate que las parábolas siempre son figuras de las cosas que Dios quiere enseñar, de lo verdadero. Todos están de acuerdo en que esa higuera es Israel. Y ya vimos que la higuera, Israel, volvió a brotar sus hojitas. Ya en 1948 el Estado de Israel empezó de nuevo a crecer, a consolidarse, a establecerse. En 1948 Israel era una nación que no tenía nada, pero nada es nada. No había colegios, no había carreteras, no había hospitales, no había ejército, no había parlamento. No había nada. Israel era una tierra que había sido administrada por los británicos durante varias décadas, que de repente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay un clamor en el mundo entero de que se ha masacrado a los judíos, hay que protegerlos, hay que ayudarlos. Entonces se les dice, vengan a vivir a este terreno, allí en Medio Oriente, y establezcan su estado y al menos vivan en paz en su tierra y comiencen a prosperar. Y los judíos se organizan rápidamente y empiezan, pero con muchísimas dificultades. A los poquitos días tienen una guerra, enseguida, 2, 3 años después, tienen otra guerra. Y sin tener un ejército organizado, ellos, por la mano de Dios, salen de todas esas dificultades. Y hoy en día Israel es una nación modernísima. Algunos piensan que en Israel todo el mundo vive en chabolas o en cuevas. No, Israel es una nación que nos da 1000 vueltas a los países que llamamos del primer mundo. Tiene ese aroma de tradición, por supuesto, pero es una nación tecnológica, moderna, de investigación, con las mejores universidades, con muchísimos premios Nobel. Bueno, ¿y qué contar de Israel? Que con el favor de Dios surgió. Ahora, entonces dice Jesús, no pasará esta generación. ¿Qué generación? La que ve a Israel resurgir como nación, la que ve la higuera volver a brotar y a echar hojas.
Y esa generación empezó en 1948. Si nos vamos al Salmo 90, el Salmo 90 nos enseña que una generación bíblica es de 70 u 80 años. Los más robustos, dice, son 80 años. Ahora, sumemos 1948 más 80 nos da 2028. No estoy diciendo que el Señor Jesús va a volver en 2028, no, para nada. No queremos que esto sea doctrina. Estoy hablando información para que nosotros vayamos atando cabos. ¿Y sabes por qué no nos podemos fiar ni siquiera de que sea 2028? Porque entre otras cosas los calendarios, todos los calendarios están trastocados. El calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, algunos dicen que no estamos en el año 2021, que deberíamos estar 2 años antes. El calendario hebreo, que van por el año 5600 no sé cuánto, tampoco está bien. Hay estudios que parecen demostrar que los judíos omitieron allí 200 años, que se los quitaron de en medio por alguna razón. O sea, el tema de los calendarios no está nada claro, no está nada claro. Otra razón es que se empieza a considerar el año cero el año del nacimiento de Jesús. Pero es que Jesús no murió sino hasta los 33 años de edad. Quizá deberíamos haber considerado el año cero cuando Jesús muere o cuando Jesús resucita 3 días después. Pero bueno, todos estos son aspectos que dificultan y que nosotros podamos decir el cronómetro profético de Dios está en tal año. Por eso he dicho al principio, no podemos hacer doctrina de esto. Pero sí podemos fijarnos que nos da igual que sea 2028 o 2024 o 2035, sabemos que en cualquier caso está a las puertas, está cerca, como dijo el Señor, porque esa generación que ha visto renacer el Estado de Israel, pues todavía es la que se está contando hoy en día. Son algunos datos, ¿no? Más datos que podemos usar o que nos van a dar información para saber dónde nos colocamos nosotros en ese cronograma del tiempo en el cual vivimos. El profeta Oseas tiene en su libro de profecías algunos datos muy interesantes y lo vamos a leer en Oseas 5 y en Oseas 6. Antes de nada, decir que Dios creó al mundo ¿en cuántos días? En 6 días. Todo lo hemos leído en Génesis. Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en el mundo en 6 días. Y al séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó de su obra, contempló su obra. Y por cierto, si Dios descansó en el séptimo día y Dios nos dice en su palabra que guardemos el día de reposo, pues debería de ser para nosotros un mandamiento a cumplir el guardar el día de reposo. Y no solamente no trabajar, no ir a nuestras faenas, sino dedicarlo a reposar en el Señor. Y desde Adán, que fue el primer hombre creado, hasta Abraham, pasan aproximadamente 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo pasan aproximadamente otros 2000 años. Desde Cristo hasta nuestros días ya llevamos aproximadamente, teniendo en cuenta estos giros de los calendarios, 2000 años. Eso nos indica que se habrían cumplido 6 días, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Se habrían cumplido 6 días dentro de la creación de Dios. Eso de que la Tierra tiene no sé cuántos millones, trillones de años, es muy difícil de encajar en lo que nos enseña Génesis y en lo que nos enseña la palabra de Dios. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí está hablando el profeta hacia los israelitas, hacia el pueblo de Israel. Está hablando del tiempo en el que los israelitas, los judíos, van a volverse a Dios
en medio de su angustia. La palabra angustia está haciendo referencia al tiempo de la gran tribulación que va a haber en los últimos días. Luego vamos a hablar más sobre esa tribulación. Quiero que entendamos que en los últimos días no va a haber un gran avivamiento entre los gentiles. No lo va a haber. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Algunos que se han olvidado que hay profecías que son solamente para Israel, creen que ese avivamiento que está profetizado que va a tener Israel es para toda la humanidad. No, es para Israel. Imagínate que nos cuenta Apocalipsis que habrá 144,000 sellados de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que van a ser sellados por Dios y que van a estar evangelizando, pero a saco, van a estar evangelizando de una manera extraordinaria, pero principalmente a los propios israelitas. El avivamiento en cuanto a volumen grandísimo de gente de Israel, de judíos, que se van a salvar durante la tribulación, va a ser espectacular. Pero eso no es así para los gentiles. Ahora es el tiempo en el que nosotros, la iglesia, tenemos que salir y predicarle a los gentiles, tratando de que se salven cuantos más mejor, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Entonces aquí Oseas está hablando de cómo el pueblo de Israel, en la angustia de la tribulación, se van a volver a Dios y van a clamar a Dios, y Dios va a quitar el pecado cuando ellos lo reconozcan. Pero dice en Oseas 6, versículos 1 y 2, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató, escucha, y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Muchos teólogos coinciden en que estos 2 días de los que habla Oseas son los 2000 años en los que la iglesia está ahora teniendo el protagonismo y llevando la responsabilidad de compartir el evangelio con los no creyentes. Pero al tercer día, al comenzar el tercer milenio, sería cuando el Señor los resucitaría. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Les volvería a dar esa oportunidad. Entonces, ese tercer milenio comenzó en el año 2000 y volvemos y decimos, esto no es doctrina. O sea, no podemos estar seguros de que estamos en el año 2021 o que puede que sea 33 años más o menos, o que en la historia se han cambiado la forma de contar los años y no hay claridad sobre eso. Es una aproximación. Por eso no podemos hacer una doctrina. Por eso nadie puede decir, el Señor va a venir este año o el Señor va a venir el año que viene. No podemos saberlo. Pero sí podemos saber que las señales que tienen que ver con Israel se están cumpliendo aceleradamente, y eso nos tiene que llevar a esperar lo único que nosotros podemos esperar ahora, que es el arrebatamiento. Quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Hay 2 versículos principalmente donde Pablo nos habla del arrebatamiento. Y fíjate que esta fue una revelación que Jesús no le dio a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Se la dio a Pablo años después, directamente en visiones y en revelaciones, porque Pablo no estuvo personalmente con Jesús, físicamente con Jesús. Él es un tiempo después. Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, ¿a quién está hablando? ¿A los israelitas? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? ¿A quién está hablando Pablo? A los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? La iglesia, para que nos ubiquemos, ¿vale?
Hemos visto otras profecías, Oseas, el Señor estaba hablando en Mateo 24 también. Hay profecías que son para Israel, hay profecías que son para la iglesia. Esta es una de ellas, o casi que diría la única. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron. Está hablando de hermanos en Cristo que murieron, cristianos que ya han muerto físicamente, ya murieron de viejos, murieron por enfermedad, murieron por lo que sea, les atropelló un carro, murieron. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesús. Es decir, los que murieron siendo creyentes. Y es muy interesante que los dos pasajes que vamos a usar, 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15, en los dos pasajes, el previo que hace Pablo es hablar de la resurrección de los muertos. Porque eso es algo que tú y yo como creyentes no podemos ignorar ni olvidar en ningún momento. Nosotros vamos a resucitar. Por eso no podemos dejarnos meter el gol de que la muerte es irremediable, de que la muerte es una tragedia, de que la muerte es lo último que vamos a ver en esta vida. No, la muerte es una transición para los hijos de Dios. La muerte es simplemente algo que antes de Cristo amenazaba a todo el mundo. Vas a morir, porque todo el mundo murió. Salvo Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Todo el mundo murió. Noé murió, el rey David murió, Abraham murió, Jacob, Isaac, todos los patriarcas, los apóstoles, todos. Pero ya en el Señor la muerte no puede ser ese gigante que te aterroriza. Ay, tengo miedo a la muerte. A la muerte no hay que tenerle ningún miedo. Me encanta Pablo porque hablaba con una libertad. Para mí el morir es ganancia, decía. El morir es ganancia. Lo único que le surgía a Pablo como decir, bueno, si me muero ya me voy con el Señor y ya, ¿qué más quiero? Estar con el Señor, estoy feliz. Lo único que competía en el corazón de Pablo con eso era tener que evangelizar más y más y más, porque ese era el llamado que había recibido. Y él decía, claro, es que si me muero, estoy con el Señor, pero las iglesias quedan huérfanas. Y todavía yo noto que les hace falta madurar y les hace falta una instrucción y un liderazgo. Y entonces decía, yo sé que todavía me quedaré un poco más. Pero no porque estaba bien de salud y se acababa de hacer un chequeo ahí en el Valdebrón y estaba todo bien. No, porque él sabía que Dios tenía que cumplir el propósito y él tenía que dejar consolidados a los ancianos de las iglesias para que cuando él muriera, esos nuevos líderes tiraran adelante y hicieran la obra del Señor. Entonces, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nunca más le tengas miedo a la muerte, nunca más. Si un día entras en el despacho de tu médico y te dice, mire, tiene usted un cáncer terminal, le quedan 6 meses de vida. Di, bueno, Señor, voy a contar con ansiedad estos 6 meses, porque en 6 meses me voy a reunir contigo. Voy a esperar ese momento glorioso. ¿Sabes que cuando tú vayas a la presencia del Señor, claro, tu cuerpo se va a quedar en el ataúd, tu cuerpo se va a quedar ahí enterrado o lo que hagan con él, pero tu alma y tu espíritu, al instante que tus ojos se cierran, estarán en la presencia de Dios. Y ese tumor ya no te duele, ya no está, ya no hay dolor, ya no hay
llanto por las cosas malas que te sucedieron en la vida, ya no te acuerdas de todas las penurias que hayas pasado en la vida, si perdiste hijos, si te maltrataron, si te violaron, si te hicieron daño, si te arruinaron, si tú le hiciste daño a la gente, ya, todo eso ya quedará en un plano tan pequeño delante de la presencia de Dios que todo eso no te va a afectar en nada. No hay mejor condición que estar en la presencia de Dios. Amén. Por lo cual, dice Pablo, decimos esto en palabra del Señor. Esto no son palabras de Pablo. Pablo recibió estas palabras del Señor directamente. Y dice que nosotros que vivimos, fíjate la mentalidad de Pablo. La mentalidad de Pablo es, el Señor viene en cualquier momento. Y todo el trabajo que tengo por hacer, las iglesias, tengo que ir todavía a Éfeso, tengo que ir al otro lado, pero en cualquier momento viene el Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo vivía y hasta el último minuto de su vida vivió creyendo que el Señor venía en cualquier momento. Me encanta y creo que esa tiene que ser nuestra actitud. Yo vivo sirviendo al Señor, vivo con mi familia, vivo en mi trabajo, vivo haciendo cosas, pero tengo que vivir como si el Señor Jesús viniera esta misma noche. Esta misma noche. No puedo pensar, no, todavía pueden pasar 10, 20, 30, 50 años. No, como si viniera esta misma noche. Tengo que trabajar como si no fuera a venir nunca, pero mi corazón tiene que estar preparado como si fuera a venir esta noche. ¿Lo tenemos? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está pintando un cuadro aquí. El momento en el que el Señor Jesús viene y va a llevarse a toda la iglesia, ahora vamos a entrar un poco en eso, lo primero que va a suceder es que los muertos en Cristo van a resucitar. Y ese cuerpo, que ya serán huesos, gusanos, cenizas, no importa dónde esté ese cuerpo, si lo echaron al fondo del mar, si se lo comió un oso, si lo incineraron, si está enterrado ahí en Montjuic, no importa dónde esté, ese cuerpo se va a levantar en un cuerpo nuevo, inmortal, de una materia diferente. Ya no será carne, sangre y huesos. Será otra materia, una materia celestial. Dice, esos se levantarán primero, irán a las nubes con el Señor. Ahí mismo, y en segundo lugar, los creyentes que estemos vivos en Barcelona, en Burgos, en la China, donde sea. No importa si estás enfermo, si estás conduciendo, si estás en la iglesia, si estás en la playa tomando el sol, ¡fum!, seremos llevados al cielo. De la misma manera, en ese tránsito vamos a recibir un cuerpo nuevo, porque si no, no podríamos ascender al cielo. Dice, ese es el cuadro, te lo voy pintando para que lo vayas teniendo claro. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, subraya eso por favor en tu Biblia, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Puedes también subrayar esa palabra, arrebatados, de ahí viene el concepto arrebatamiento, o en algunos sitios le han llamado el rapto de la iglesia. Y algunos dicen, no, es que no aparece la palabra rapto. Es verdad, no aparece la palabra rapto, como tampoco aparece ciberdelincuencia. Pero hay ciberdelincuencia y se puede robar electrónicamente, ¿verdad? Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El Señor Jesús todavía no viene a la tierra físicamente a poner sus pies en la tierra, sino que dice que seremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya nunca más nos separaremos de nuestro Dios. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tiempos finales, para los que no conocen, les da miedo y les da susto. Pero para los que conocen, lo que les espera les da aliento, les da gozo. Por eso Apocalipsis termina diciendo el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor, porque es lo que anhelamos, es lo que deseamos, salir de toda la corrupción, salir de tener que estar contracorriente en el mundo, salir de nuestro cuerpo físico que todavía sigue sujeto a pasiones. Y es una lucha constante para el cristiano tener que decirle no a la tentación. Esa palabra arrebatados es la palabra griega harpazo o jarpazo. Para que tú lo entiendas, imagínate que tu hijo pequeño está en medio de la carretera y viene un autobús que lo va a arrollar. ¿Tú qué haces? Niño, ven. ¿A qué no haces eso? Como algunas veces hemos visto en algunos vídeos, tú te tiras en plancha, ¡bum!, y lo tiras fuera de la carretera y ruedas con él violentamente para librarlo de la muerte. Esa es la palabra que se utilizaría en ese caso, un harpazo. Es decir, arrebatar, quitar, tomar algo violentamente, repentinamente. El niño ni se da cuenta de quién ha venido y le ha arrollado, solo que al momento dice, uy, me han salvado la vida. Así va a ser el arrebatamiento. Así va a ser el arrebatamiento. Es un harpazo. Es algo que se produce en un momento, en un instante, y que no es como algo esperado. Entonces es apoderarse de algo con determinación. Esa es la palabra para arrebatamiento. Así fue arrebatado el profeta Elías. En un momento. ¡Fum! Y Eliseo se quedó, ay, mi señor. Se llevan a mi patrón. Así fue arrebatado Enoc. Nadie vio en qué momento Enoc fue arrebatado. Bueno, esa es la palabra. Sigue diciendo, a ver, estoy aquí, 17, 18, vale. Estamos, a ver, esto me lo tengo mal. Primera de Corintios 15. Se me ha traspapelado aquí. Primera de Corintios 15, versículo 51. O 50, perdón. Al 53. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 15, 50. Solo quiero asegurarme que es. Eso es. Dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Fíjate que a algunos se les hace muy complicado entender la Biblia. Y claro, cuando tú lees esto sin haber nacido de nuevo, tú dices la carne y la sangre. ¿De qué está hablando aquí? ¿De una morcilla o de qué? No. Pero la carne y la sangre se refiere a tu cuerpo. Tu cuerpo. La carne y la sangre no pueden heredar, no pueden disfrutar, no pueden participar ni entrar en el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Está hablando Pablo. Y si tú lees todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, él viene hablando de la muerte y de la resurrección, todos los versículos anteriores. Siempre que Pablo nos da revelación sobre el arrebatamiento y sobre el futuro para la iglesia, previamente él siempre establece que hay una resurrección y que es necesario que lo corrupto nuestro se revista de inmortalidad. Dice, os digo un misterio. Otra vez, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los que duerman como los que estén vivos en el momento que Jesús vuelve, todos vamos a ser transformados. Y dice cómo va a ser, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un momento. Cada día nosotros pestañeamos
no sé cuántas mil veces, montones, no nos damos ni cuenta. Un abrir y cerrar de ojos es un instante, pero es un instante que hace referencia a algo que tú no esperas. Tú no le das la orden a tu ojo de pestañear. Es un movimiento automático que tenemos en los ojos para favorecer la humedad del ojo y que no se seque. Pero así es la venida del Señor. No es algo que uno lo espera en el sentido de se dan las condiciones para que venga hoy o va a ser dentro de... No, no sabemos. Sabemos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Vuelve a decir, a la final trompeta. Y este también te pido que lo subrayes. Final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay tanta enseñanza en la palabra de Dios acerca de cómo va a ser todo eso, pero necesitamos estudiar y entender un poco más. No sabemos entonces en qué año va a producirse esto. No sabemos si va a ser este año o si va a ser dentro de 10 años. Sí sabemos, escucha esto, sí sabemos o creemos saber, porque no quiero hacer de esto una doctrina, pero creemos saber en qué momento del año será el arrebatamiento. Y la clave está en la palabra que dice Pablo en Tesalonicenses y en Corintios, trompetas. Él habla de las trompetas. Vamos a ver si conseguimos un poquito de claridad. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a seguir leyendo allí. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Por qué nosotros creemos, y esto ya sí que forma parte de nuestro ADN como iglesia? Vuelvo a repetir, no queremos hacer una doctrina de esto. O sea, si hay alguien que piensa diferente en esto que vamos a hablar ahora, no, para mí no es ningún problema. Nadie va a perder la salvación por eso, ni la tiene asegurada por pensar como nosotros pensamos acerca de este asunto. No tiene nada que ver, simplemente es una enseñanza que nos tiene que alentar y nos tiene que ayudar a estar preparados, porque la serie va a continuar con lo que verdaderamente a mí me importa, y es que tú entiendas los peligros que hay en los últimos tiempos para los creyentes. Y que sabiendo cuáles son esos peligros, tú los evites y tú te prepares para no caer en esos peligros. Eso será la segunda parte. Quizá el domingo que viene empezaremos con esa parte. ¿Por qué nosotros creemos que la tribulación, ese periodo que se conoce en el Apocalipsis como la tribulación, que se compone de 7 años en los que hay también a su vez 2 periodos marcados, uno de 3 años y medio y otro final de otros 3 años y medio que se conoce como la gran tribulación? ¿Por qué nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación? Pues lo creemos básicamente por 3 aspectos que cuando los estudiamos en la palabra de Dios, así nos parece que es. El primero de ellos es Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, especialmente el versículo 9. Y la idea aquí es que Dios no quiere maltratar a la esposa de Jesucristo. La novia, la esposa de Jesucristo, es la iglesia. Y en la gran tribulación, cuando tú lees la gran tribulación, vemos que hay sellos, 7 sellos que se abren. Cada vez que se abre un sello, hay desastres en la tierra, hay grandes catástrofes, hay muerte, hay contaminación, hay mucha devastación. Después de los 7 sellos vienen 7 trompetas,
Y cada vez que se toca una de esas trompetas, la Biblia describe que igualmente va a haber una destrucción terrible, va a morir 1/3 de la población de la tierra, mueren los peces del mar, mueren las bestias, se contaminan las aguas. Hay una cantidad de devastación brutal, por eso se llama tribulación y gran tribulación. Dice la palabra de Dios que será una tribulación como no la ha habido nunca antes. Si hemos pasado una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, y todavía dice la palabra de Dios que la tribulación de los últimos días será como no ha habido antes, no sé si la imaginación nos llega para poder vislumbrar cómo serán esos días. Serán terribles, serán de una desolación brutal. Y nosotros creemos que Dios no quiere para la iglesia de Jesús, para la esposa de Jesús, un maltrato como ese. Porque esos son juicios. Lo que va a ocurrir en la gran tribulación son juicios de Dios. Juicios de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11 dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, está hablando otra vez a los cristianos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo le está diciendo a la iglesia: vosotros ya sabéis, vosotros estáis instruidos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Paz y seguridad. Piensa en esas dos palabras. Y yo quiero hablar de la paz más adelante, porque una de las características de la gente que no se ha reconciliado con Dios es que no tiene paz. La paz, el salón de Dios, la paz de Dios. O sea, la tranquilidad de saber una vez hicieron un concurso y dijeron, bueno, a ver quién pinta un cuadro que represente la paz. Y la gente pintó muchos cuadros y el ganador del concurso fue uno que pintó una cascada de esas terribles que son ensordecedoras, una cascada de agua cayendo en un río desde una gran altura, y dentro de la cascada, en la pared de la montaña, un nido de aves, y ahí había una cría, un pollito, y estaba ahí en su nido tan tranquilo, no le importaba, no le asustaba el ruido del agua, no tenía miedo que si salía el agua lo iba a arrollar. Ahí estaba, en su nidito, y estaba totalmente tranquilo, en paz. Eso era el cuadro que ganó el concurso que mejor representaba la imagen de la paz. Que estando todo alrededor en condiciones muy difíciles, tú tengas paz dentro de ti. Y esa paz solo es posible si estás con el Señor. Pero entonces el mundo entero hoy en día está clamando por paz y seguridad. La gente dice, pongámonos la vacuna para estar seguros. Queremos recuperar nuestra vida. Queremos tener seguridad. Y todo el mundo está clamando por seguridad. Todo el mundo quiere estar en un entorno seguro. Todo el mundo cayó presa del pánico por el coronavirus, hasta tal punto que hay tanto anhelo por volver a la normalidad que la gente no le ha importado que se haya fabricado una vacuna en 10 meses. A la gente no le ha importado eso, cuando las vacunas normalmente llevan procesos de años de investigación, de prueba, error,
Entonces a la gente no le ha importado que la prueba sea directamente con ellos, con la población del mundo. Es más, a mí me impresiona que un país como Israel se metiera el primero de todos, por adelantado, a vacunar a toda su población, incluidos los adolescentes y los niños. A mí me impresiona eso y me tiene como inquieto. Y como dije al principio, la iglesia tiene que estar mirando de reojo lo que pasa en Israel. Vamos a ver lo que pasa. Pero todo el mundo clama por seguridad hoy en día. Y sabemos que la paz verdadera no puede estar en el corazón de la gente si no se ha reconciliado con Dios. La gente quiere paz. La gente quiere estar tranquila. Tú sabes que durante la cuarentena y todas las restricciones que hemos tenido, se aumentaron las ventas de ansiolíticos, las visitas a los psicólogos y a los psiquiatras, los intentos de suicidio, los suicidios mismos. Han aumentado los trastornos emocionales y psicológicos, los divorcios. La gente quiere paz. La gente cree que va a conseguir la paz cuando por fin pueda volver a ir a la playa o al parque de atracciones o a donde sea o a su restaurante favorito. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Volveremos a esto en los próximos días. Velemos y seamos sobrios. Alguien sobrio es alguien que tiene los 5 sentidos bien afinados, que no los tiene perturbados. Si tú te emborrachas y bebes más alcohol de la cuenta, tú sabes que empiezas a perder un poquito la noción de las distancias. Ya el coche que viene allí, tú no lo ves tan lejos o no lo ves tan cerca, lo ves todavía más lejos. Ya pierdes muchas de las señales que hay en las carreteras. Tus sentidos ya no están sobrios. Y lo que Dios nos está diciendo es que los hijos de Dios tenemos que estar sobrios. Tenemos que estar cabales, tenemos que estar atentos. No podemos estar llenos de muchas cosas que afecten ya no a los sentidos naturales, sino a nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Pero volveremos a eso más adelante. Dice, porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esos últimos días son conocidos como los días de la ira de Dios. Y dice aquí, no nos ha puesto Dios, ¿a quiénes? ¿A quién está hablando Pablo? Volvemos al versículo 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Está hablando a la iglesia de Dios. Y dice, a la iglesia de Dios no nos ha puesto Dios para ira. Dios no quiere que la ira a causa del pecado caiga sobre la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia ya ha sido lavada de sus pecados. Ya cuando Dios te mira a ti, Natalia lo recordaba en estos días, cuando en el Antiguo Testamento alguien venía al templo de Jerusalén con su corderito para pedir perdón por sus pecados, el sacerdote que iba a hacer el sacrificio recibía el corderito y el sacerdote no miraba al pecador. El sacerdote no decía, uy, este tiene una pinta de ladrón, de hipócrita, este seguro que le pone los cuernos a la mujer, este es un, este es terrible. No, no le importaba. El sacerdote miraba el corderito. El corderito tenía que ser sin defecto, tenía que tener menos de un año, tenía que tener unas características. Eso era lo que miraba el sacerdote. Ahora, cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti.
Él mira a Jesucristo en la cruz, el Cordero inmolado, el Cordero que fue perfecto, que no tuvo pecado en nada, aunque fue tentado en todo. Entonces, Dios ya no te mira a ti y dice, uy, este fue esto, y saca la quiniela ahí, pleno al 15. Dios ya no mira eso, porque ya tus pecados fueron llevados a la cruz, si en verdad tú le dijiste a Jesús que así fuera. Entonces ya Dios mira al Cordero. Por eso dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, estamos despiertos o durmamos, hemos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, una vez más, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Claro, alguno dirá, hombre, pero hoy en día mueren cristianos. Claro, claro que mueren cristianos, muchos, por cierto. Es una de las oraciones que nosotros no podemos dejar de hacer por la iglesia perseguida. Los informes que llegan de las organizaciones que velan por estos asuntos y que ayudan a los cristianos perseguidos son informes que te ponen a llorar. Te ponen a llorar. Sabes que el otro día, sin ir más lejos, una de estas organizaciones estaba promocionando un vídeo de la persecución de los cristianos en Colombia. Aquí hay muchos colombianos y todos sabemos que en Colombia hay cientos, miles de iglesias, muchísimas iglesias. Pero tristemente, muchos pastores, misioneros, están siendo asesinados, amenazados, si no hacen lo que algún guerrillero, algún narcotraficante o algún desgraciado les quiere obligar a hacer. En Colombia, imagínate. Pero eso es la punta del iceberg. Es que hay países donde los cristianos, la vida de un cristiano vale menos que la vida de un perro, que de una rata. Hay países donde los cristianos solamente porque no nieguen con su boca a Jesús, ya los matan. Y hay mártires, si es que lo vemos. Esteban, ya en el libro de los Hechos, vemos que Esteban murió como un mártir. Y entonces alguno diría, ¿y entonces Dios por qué permite que esos mueran? Si Dios quiere la salvación. Sí, pero es que no mueren por la ira de Dios. No mueren a consecuencia de un juicio de Dios, como van a morir en la tribulación la gente. Ellos mueren por causa del Evangelio. ¿Es que es tan diferente? Es que es otra película totalmente distinta. Los mártires están muriendo porque confiesan a Jesucristo cuando les amenazan de muerte. Y entonces, como no quieren negar a Jesús, sino que lo siguen confesando con sus labios, los encarcelan, los torturan, los matan, les queman las casas, les queman las empresas, les persiguen, los echan de los pueblos. Pero es por causa de Cristo, no por causa de haber negado a Cristo, como va a suceder en la tribulación. Es que lo que nos cuenta la Biblia en la tribulación es que la gente, a pesar de ver morir, escucha, hay una de las plagas que suceden en el Apocalipsis que va a matar a 1/3 de la población del mundo. Hoy en día somos, creo ya rozando los 8.000 millones de habitantes. 1/3, ¿cuántos son? A ver, matemáticos, 2.500 millones, 2.600. 2.600 millones de personas van a morir así en poquito tiempo, en poquitas semanas o meses. Y aún así dice que los hombres de la tierra no dejarán sus ídolos, no dejarán de adorar a los demonios. Qué dureza la del corazón del ser humano, ¿verdad? Que ni con eso se quebrará. Entonces, esas trompetas, esos sellos, esas copas de la ira, como llama Apocalipsis, son a causa de los juicios de Dios sobre la tierra para destruir la maldad del hombre. Los que mueren hoy en día no están muriendo por esa causa, están muriendo porque confiesan, porque quieren ser fieles a Dios hasta el final.
vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguiremos hablando entonces de las otras dos razones por las cuales nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Os acabo de dar la primera razón por la que creemos que va a ser así, y es que no nos ha puesto Dios para ira. Hay otras dos razones. Y después de que estudiemos esas dos razones, vamos entonces a hablar de cuáles son los peligros que acechan a los cristianos ahora en el último tiempo. Y cómo nosotros entonces nos tenemos que preparar para evitar esos peligros. ¿No estaba el otro micrófono por aquí? Bueno, vamos a orar entonces y yo quiero invitarte a que tomes este tiempo para mirar a Dios, para volverte a Dios y que tú le digas a Dios si en primer lugar nunca le has dicho a Jesús que tú quieres arreglar tus cuentas con Dios, yo te invito a que lo hagas ahora. Si nunca le has dicho a Jesús que te perdone por los pecados de tu vida, ahora es el momento para que lo hagas. Antes te invité a que lo hicieras antes de irte de esta reunión, pero quiero darte la oportunidad ahora de que lo hagas. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que la ley de Dios lo encierra todo bajo pecado, todo. De manera que no hay ninguno que podamos decir que no hemos pecado. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hacer las cosas a nuestra manera es pecado. Ignorar a Dios es pecado. No adorar a Dios es pecado. Mentir, robar, adulterar, codiciar con los ojos, pensar mal de otros, mentir, todas esas cosas son pecado. Simplemente creer que yo no necesito ayuda de Dios es pecado. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti y como si fuera la primera vez, hoy te volvemos a decir: Padre, perdona cada uno de mis pecados. Perdona todas las veces que he dejado tu palabra a un lado y he tomado mis propias decisiones. He vivido a mi antojo. He considerado que yo me bastaba a mí mismo, que yo era suficientemente listo, sabio, rico, que yo era suficientemente justo. Señor, perdóname por haber pensado de esa manera. Hoy me arrepiento. Hoy quiero volverme a ti. Hoy entiendo, como dijo el rey David, que fui concebido en pecado, nací en pecado y que solamente la sangre de Jesús puede borrar mis pecados para siempre. Tal y como dice tu palabra, nunca más te acordarás de mis pecados. Si fueren rojos como la grana, los volverás blancos como la nieve. Señor, el único que me puede lavar, el único que me puede limpiar eres tú. Y hoy vengo a confesar mis pecados delante de ti. Hoy vengo a decirte, Jesús, que te necesito. Que aquel sacrificio que hiciste en la cruz hace 2000 años era para salvar mi vida. Era para salvarme a mí. Era para purificar mis pecados. Porque no hay nada que pueda limpiar mis pecados, solamente la sangre de Jesús. No puedo quitarlos con las buenas obras. No puedo quitarlos tratando de compensarlos de alguna manera. Solamente tu sangre limpia y preciosa, Jesús, es la que borra mis pecados. Creo, Jesucristo, que tú viniste del cielo a la tierra a tomar mi lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Señor, y yo merecía morir, pero tú te pusiste en mi lugar. Hoy te pido perdón, Señor Jesús. Hoy me inclino ante ti, Señor Jesús. Y hoy te ruego que entres a mi corazón, que pases a ser el Rey de mi vida, que pases a ser desde hoy el Señor de mi vida. Te doy gracias, Jesús, por haber muerto, por haber ocupado mi lugar, por haber recibido mi castigo. Y te pido que me ayudes a vivir de hoy en adelante
sin volver a pecar. Te pido que me ayudes a vivir de hoy en adelante, Jesús, honrando tu nombre, guardando tu palabra. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que me des tu Espíritu para vivir en santidad, para que mi cuerpo, mi alma y mi mente sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Padre, y a los que ya un día hicimos esa oración, los que formamos parte de la iglesia de Jesús, los que somos tus hijos, hoy estamos aquí creyendo, esperando y anhelando que tú vas a regresar a por nosotros. Tú dijiste, Jesús, que ibas a la casa del Padre a preparar moradas para cada uno de nosotros. Y lo creemos. Creemos que tú estás preparando unas moradas preciosas y eternas para cada uno de tus hijos. Este mundo vive en convulsión. Este mundo vive en desesperación, en una confusión tremenda, Señor. Pero tú guardarás en completa paz aquellos que perseveran en pensar en tu palabra, en tus leyes, en tus planes, en tu nombre. Aquellos que no se dejan contaminar, tú los guardarás en completa paz. Señor, venimos a ti porque tú no nos rechazas. Venimos a ti porque tú tienes palabras de vida eterna. Nos gozamos y nos alegramos contigo, Señor. No queremos ser engañados. No queremos ser la iglesia que se enfría, la iglesia que se descuida. Queremos ser la iglesia que se guarda para ti, la iglesia que espera tu regreso ardientemente, la iglesia que confiesa tu nombre sin descanso, la iglesia que te alaba y que te adora, la iglesia que vela, que permanece sobria, la iglesia que no se embriaga con este mundo, ni con las cosas de este mundo. Señor, hoy levantamos nuestro rostro y nuestro corazón al cielo, donde tú nos vas a recoger, de donde viene nuestro socorro. Ayúdanos a ser la iglesia que tú vienes a buscar. No queremos cansarnos, no queremos desesperarnos, Señor. No queremos descuidar nuestra comunión contigo. Perdónanos, Padre, si durante esta pandemia hemos dudado de ti, pero hoy podemos decir que tú nos has cuidado, que tú has sido fiel con nosotros. Señor, ha habido algunos que han perdido familiares, que han tenido pérdidas, pero Señor, creemos que en Cristo Jesús no han sido pérdidas, han sido ganancia, han sido rescatados por ti y ahora están en tu presencia. Creemos, Señor, que aquellos familiares que murieron en Cristo ahora están disfrutando una eternidad sana y completa contigo delante de ti. Igualmente te pedimos, Señor, que traigas consolación, que traigas tu amparo y tu protección para los que estamos aquí. Señor, que no caigamos en ningún amedrentamiento de ningún tipo, que no caigamos en ninguna torpeza. Líbranos, Señor, de toda tentación. Líbranos, Padre, de los peligros que se ciernen sobre la iglesia. Queremos saber cuáles son esos peligros, Señor. Queremos estar preparados. Queremos estar sobrios y atentos a tu voz. Tu palabra dice que tus hijos son guiados por tu Espíritu Santo. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu guíe cada uno de nuestros pasos como iglesia, pero también como familias, como hijos tuyos. Que tú guíes nuestros pasos, Señor, para no desviarnos en nada, ni un solo milímetro. Gracias, Señor, por las personas que llegaron hoy a este lugar. Gracias por las personas que se conectaron hoy por internet. Gracias por los que están escuchando este mensaje y esta oración. Hoy te pido, Señor, que con estas palabras ellos puedan cobrar aliento para seguir viviendo santa, justa y piadosamente. Que ellos hoy en tu presencia cobren el vigor que solo tu Espíritu les puede dar. Que hoy, Señor, sean librados de todo miedo, de todo pánico, sean librados de toda
amenaza, y que creyendo en ti vean cómo todos sus enemigos caen. Libra a tu pueblo, Señor, libra a tus hijos del mal de este siglo, por amor a tu nombre. Guárdanos, Señor, guárdanos en ti, y acuérdate, Señor, de aquellos familiares nuestros que todavía no te conocen. Tú les estás dando todavía tiempo, Señor. Permítenos llegar hasta ellos en amor y verdad. Permítenos, Señor, testificarles de Cristo. Señor, que puedan ver en nosotros el amor de Jesús, que puedan ver en nosotros la santidad del Padre, que puedan ver en nosotros el poder de lo alto, que puedan anhelar lo que tú has puesto en nosotros, para que te conozcan a ti, Señor, porque tú no quieres que ninguno perezca. Te damos muchas gracias por el gran privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, por este lugar. Señor, te damos gracias por los que sirven en la casa de Dios. Te damos gracias por los que nos presiden en el Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado líderes, nos has dado pastores, nos has dado apóstoles, nos has dado, Señor, la riqueza de la iglesia, nos has dado tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, porque no estamos huérfanos. Gracias, papá, porque nos has enriquecido con la herencia que nos has dado en Cristo Jesús. Te alabo y te exalto, Señor, y quedamos en tu presencia. Nos encomendamos a ti, Señor, para que cuando nos volvamos a ver dentro de 7 días, Señor, podamos confesar que tú has sido bueno, que tú has sido fiel, que tú lo has vuelto a hacer, Señor. Has hecho milagros, has vuelto a proveer, has vuelto a sanar, a restaurar, has vuelto a manifestarte a través de nuestras vidas. Has traído a la oveja perdida, Señor, que podamos volver a testificar que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios no tiene enemigos que se puedan mantener en pie delante de Él. Señor, gracias, porque tú has prometido que los que se humillan delante de ti, tú los levantarás. Y hoy, Señor, nosotros nos humillamos y te decimos: te necesitamos, te reconocemos como Señor, no somos nada sin ti. Señor, ayúdanos, aún en aquello que nos creemos fuertes. Abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra debilidad y en Cristo Jesús podamos decir: fuerte soy. Gracias, amado, por tu gran poder, por tu gran amor, por tus promesas fieles. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.